Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a hablar a continuación cuando son la 1:23 de este jueves de salud y sobre todo de salud de nuestros pies, porque es una parte del cuerpo a la que no damos generalmente mucha importancia, a menos que ya lleguen los dolores, y en cambio la tiene, porque los pies son los que soportan nuestro peso corporal y por otro lado su cuidado previene afecciones en tobillos, en rodillas, en cadera, en espalda. Justamente a el cuidado de los pies y sobre todo para ayudarnos a todos está la clínica DM Podología y Biomecánica de Colmenar Viejo, que ofrecen diferentes servicios relativos por un lado al tratamiento de patologías ya existentes y por otro lado también a la prevención. Hoy está con nosotros Daniel Murillo, que es podólogo y dueño de esta clínica, DM Podología y Biomecánica. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, esta es una entrevista que hacemos a través de la sección Empresarios en la Onda, pero yo creo que también tiene un punto de interés sobre todo para darle importancia, ¿no?, a prevenir patologías que pueden surgir en nuestros pies, a los que, como decimos, a veces ni siquiera damos mucha importancia hasta que nos llega el dolor. Eso es verdad, eso es verdad. Nosotros como podólogos solemos prevenir, tratar, que mucha gente solo se centra en el tratamiento. Solemos prevenir, tratar, diagnosticar, en general hacer bastantes cosas. Ajá. Sí, es verdad. Dentro de la parte de los tratamientos, ¿qué tipo de áreas tocáis? Nosotros intentamos tocar todas las posibles dentro del área de podología, hacer un tratamiento integral por completo. Podemos, por ejemplo, lo que se llama podología general, quiropodias, que se suele dedicar más a corte de uñas, a tratado de durezas, uñas encarnadas, que son súper habituales realmente. Por ejemplo, patologías como hongos, papilomas. Vosotros también tratáis hongos en los pies, sí. Podemos tratar de forma local, podemos tratar mediante tratamientos orales, por ejemplo. Hacemos bastantes cosas. Otras cosas que también podemos hacer son tratamientos de pie diabético, por ejemplo, también. Y ya no siendo tan habitual dentro de lo que comúnmente se llama como podología, suele ser el tratamiento de otras patologías desde pie hacia zona lumbar. Eso. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero esta situación, por ejemplo, una uña encarnada, aparte de dolor, nos va a impedir pisar bien, con lo cual va a ser muy incómodo, ¿no?, cuando tengamos que movernos. Con lo y cual... es un tratamiento que además se puede hacer mes a mes o hay formas definitivas de quitarlo. ¿Ah, sí? Eso es cierto, normalmente la gente no lo conoce, pero hay formas que hay formas definitivas de tratarlo por completo. Imagino que, como en otras partes de la medicina, todo esto habrá evolucionado mucho, ¿no? Bueno, tú eres muy joven, pero estoy seguro de que habrá evolucionado mucho desde hace 30 años, ¿no?, hasta ahora. Realmente creo que no tanto, solo que es un área que solo lo suelen aplicar los podólogos, no lo suelen aplicar otras especialidades de medicina, y hasta que no acudes a un podólogo realmente no sabes exactamente que se puede tratar de esa manera. Bueno, imagino que dependerá de las situaciones. Luego te preguntaré, porque creo que tenéis algunos aparatos de 3 dimensiones, ¿no? Sí, pero eso es de otro tema, eso es para otro tipo de tratamientos. Bueno, también a todos los servicios que tenéis es valoración de las propias radiografías, ecografías, este tipo de pruebas que se hacen habitualmente para poder incluso prescribir un diagnóstico, decir un diagnóstico y buscar un tratamiento. Efectivamente, y luego otros tratamientos que solemos hacer son los estudios de la pisada, que dentro de lo que cabe nosotros, como enfocamos este tipo de tratamientos es mediante una plataforma de presiones. Valoramos a esa persona primero en camilla, la valoramos de pie, le hacemos distintas pruebas clínicas y luego podemos valorar mediante la plataforma de presiones, podemos cuantificar exactamente cómo apoya esa persona en parado, cómo apoya esa persona caminando, y de esa manera pues poder llegar a entender la patología de esa persona. Si tiene que ver con la forma de caminar, si no tiene que ver con la forma de caminar, un poco en función de eso. Yo te voy a reconocer una cosa, que nunca he ido al podólogo, entonces, aunque sí tengo familiares que lo han hecho por otras circunstancias, como por ejemplo pues lo típico de corte de uñas, sobre todo es muy común a lo mejor en personas mayores o gente que tiene un poco de sobrepeso, que a lo mejor no sorprende, pero no tanto, puede pasar tanto en gente mayor como en gente joven. Yo últimamente estoy, por ejemplo, viendo bastante gente joven. Sí, para ver este tipo de cosas. Y he de reconocer que cuando estaba mirando esto de los estudios biomecánicos de la pisada, de la marcha y de la carrera, estaba pensando, ¿cómo funcionará esto, no? También imagino
es una máquina, ¿no? Y tienen que pisar, ¿no? Para ver exactamente cómo se está haciendo, para ver exactamente patologías o... A ver, el estudio de la pisada realmente es una prueba que solo hacemos dentro de la podología, que nos encargamos de valorar a esa persona, primero en parado, primero en la camilla, distintas pruebas clínicas, depende de la movilidad que tengamos, depende de la fuerza muscular que tenga una persona en cada estructura del pie, la que sea necesaria, mediante estas pruebas, y después le subimos encima de una plataforma de presiones. Tanto le ponemos de pie a la persona y luego le hacemos caminar. Y como esa plataforma de presiones está sensorizada, nos va indicando realmente cómo apoya esa persona, las fuerzas que recibe esa persona, en función de cómo se puede valorar, en función de cómo apoyamos, de cómo recibimos nosotros esas fuerzas, podemos interpretarlo y podemos dar un diagnóstico lo más cercano a entender cómo funciona esa patología. ¿Y también se puede hacer en situación de carrera esta prueba? En carrera normalmente depende del gesto que hagamos, depende de la patología de cada uno, porque hay patologías que solo se acentúan cuando corremos. Puede llegar a hacer falta valorar o bien caminando en una cinta o bien corriendo. Y en ese caso ponemos las cámaras de alta velocidad y valoramos poco a poco cada gesto, se lo explicamos a la persona, le enseñamos exactamente cómo funciona y cómo funciona su cuerpo, cómo se ve, y de esa manera podemos, ya te digo, diagnosticar la patología que puede tener esa persona. ¿Y qué tipo de pacientes suelen utilizar este servicio? Realmente está indicado para todo tipo de pacientes. Normalmente a partir de los 3 años, que es cuando empieza a osificar el pie, desde los 3 a los 8 años, todos los niños que suelen tener pie plano, es normal, es porque un hueso no ha terminado de osificar por completo, pero a partir de ese momento se pueden ver distintos apoyos, que un padre puede decir, no es normal, pues podemos valorarlo desde ese momento hasta que somos mayores. Incluso también, no sé, digo yo, desde la ignorancia mía, todo esto del examen cuando se va a hacer en situación de carrera también a lo mejor servirá para gente deportista, ¿no? Sí. Corredores, ¿no? Que a lo mejor hayan notado algo raro o quieran un poco incluso mejorar su carrera, ser más rápidos, pero a lo mejor resulta que hay una situación que desconocen ahí en el pie que se puede descubrir a través de esta prueba. Eso es, hay distintos tipos de carrera, distintas formas de apoyar el pie que nos pueden generar bastantes patologías. Las más comunes, por ejemplo, para corredores pueden ser periostitis en la tibia, pueden ser, por ejemplo, tendinitis en pata de ganso o condromalacias en la rodilla. ¿Patas de ganso? La pata de ganso. ¿Sí? Son ¿Qué es estabilizadores. esto? Es la inserción de los isquiotibiales detrás de la rodilla y se encargan de estabilizar la rodilla. Entonces, hay veces que tenemos tendinitis y no se debe a la fuerza muscular o no se debe a realmente cómo apoyamos. No me refiero que se debe realmente a cómo apoyamos. Otra muy habitual, por ejemplo, es síndrome del corredor, la cintilla iliotibial, que está en la parte externa de la rodilla. Hay bastantes formas de y después de descubrir lo que ocurre, ¿no? Estas situaciones, ya se puede buscar un poco la solución, que también vosotros lo dais. Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es valorar concretamente qué patologías puede tener. Por ejemplo, si nos vamos a nivel de lumbar, sobrecargas a nivel de lumbar. Si nos vamos a nivel de cadera, las típicas trocanteritis. Que todo el mundo conoce a alguien que ha tenido una trocanteritis a nivel de rodilla, de pierna, como acabamos de decir, y si no a nivel del pie, que podemos ver, por ejemplo, fascitis, espolones, tendinitis del tendón de Aquiles, juanetes, muy típicos los juanetes, y luego nosotros nos encargamos de tratarlo. Depende de qué patología sea, se trata de una manera o se trata de otra. Por ejemplo, puedes hacer infiltraciones, puedes hacer vendajes, puedes hacer una pauta de entrenamiento con estiramientos y potenciación, puedes hacer fenestraciones selectivas, descargas selectivas de las zonas, depende un poco. Pero nosotros, específicamente, lo que más hacemos suelen ser tratamientos de ortopedia aplicada al pie. ¿Ortopedia aplicada al pie? ¿Qué es eso? Eso es. La ortopedia aplicada al pie, pues, en cuanto a la ortopedia, hay 2 tipos normalmente de tratamientos más comunes, que suele ser el principal. A veces puede ser una pequeña prótesis, una pequeña ortesis que se pone entre medias de los dedos, depende de la patología, por ejemplo, para durezas que puede haber entre medias de los dedos, por ejemplo, para juanetes, puede ser, depende de cada uno, eso hay que verlo, y eso es una silicona que se moldea y se pone exactamente a la forma del pie. Y luego hay otros tipos de tratamientos de ortopedia que son las más comunes, que son las plantillas termoconformadas a medida.
termoconformada porque se adapta termoconformadas. Es que por completo. vamos a ver, ha tenido que evolucionar mucho esto, Daniel, porque son términos un poco particulares, Sí. ¿no? No, Termoconformadas, ¿qué es esto? Y eso, digamos que es una plantilla que se adapta por completo a la forma de tu pie. Ajá, es decir, están hechas como a medida, por otro lado, ¿no? Exactamente a medida. Hay muchos tipos de plantillas, que siempre se han conocido muchos tipos de plantillas, de muchos tipos de materiales. O sea, puede ser, por ejemplo, de goma eva, puede ser de porón, puede ser de materiales de corcho, pero nunca han sido tan exactas. Entonces ahora hay bastantes maneras de poder hacerlo bastante más exacto para que el tratamiento vaya lo mejor posible. Eso sí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es intentamos tomarle el molde a una persona en carga. En carga es que en pie, en posición, simulando lo más normal que podría caminar la persona, y lo escaneamos mediante un software 3D. Ajá. Entonces, De esa manera se crea, ¿no? Eso es, lo desarrollamos nosotros, nuestro software, lo escaneamos, lo desarrollamos y hacemos las plantillas en 3D, en impresión 3D. Y que imagino que son plantillas, como tú dices, hechas en 3D con unos materiales muy determinados que en comparación con los que se hacían antes, además de que sean hechas a medida absolutamente debido a ese molde, ¿qué beneficios tienes? Pueden ser más ligeros, a lo mejor, que ayuda un poco mejor a... Efectivamente, eso es. Antes, por ejemplo, se utilizaba, como te había comentado, goma evas, corchos, algún otro tipo de materiales. Con el tiempo han ido evolucionando las plantillas, se han ido haciendo de polipropileno, que es un material, es un plástico. La característica que tenía el polipropileno es que era muy finito, muy ligero, pero con el tiempo, con el calor, con el uso, se iba desgastando. Ahora no todo el mundo lo ha conseguido lograr. Nosotros hemos podido lograr hacer una plantilla en el que tiene una mezcla de polipropileno con fibra de carbono, que es un material súper ligero, que es un material, la verdad, que maravilloso para la forma del pie. Suele ser bastante rígido al principio, la gente se sorprende y dice, es muy rígida. No, realmente para sujetar el cuerpo necesitamos una cosa que sea un poquito más rígida. Depende de cada persona, pero suele ser necesario que sea un poquito más rígido. Y es cierto, el material, por ejemplo, con fibra de carbono y polipropileno, es muy ligero para corredores, para gente, para el día a día incluso. Sí, porque como decíamos al principio de esta conversación, es que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Y a veces estamos teniendo un dolor y dice, bueno, tampoco es tan importante, lo puedo soportar, ¿no? Sí. Pero mientras quitemos dolor y sobre todo solucionemos esa situación, ¿no?, en el pie, será mucho mejor, pues, para poder andar más fácilmente, para que no tengamos problemas al andar, no nos cansemos y demás. Por ejemplo, o dolores que pueda aparecer en otra parte del cuerpo. De lumbar hacia abajo, normalmente de lumbar hacia arriba no suele tener tanta relación, pero de lumbar hacia abajo, dices, por ejemplo, ¿cómo me puede doler tanto una rodilla cuando estoy haciendo este gesto? ¿Será por culpa de la rodilla? Y sorprendentemente es por culpa del pie. Puede venir por el pie. Muchas veces puede venir por la forma de caminar, pues sí. Y además de la posibilidad de hacerse estas ortesis plantares, plantillas, se puede llamar plantillas. Esas plantillas, ¿también estáis especializado en algún otro tratamiento o algún otro servicio que tengáis? Por ejemplo, el tema este del análisis de pisada también en carrera para gente, algo que no se haga en esta zona de la Comunidad de Madrid. Sí, normalmente. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? El estudio de la pisada, tanto con el tiempo que hacemos como las pruebas que valoramos, como en general la forma que solemos hacer el estudio de la pisada, no suelen aplicarlas todas las clínicas de podología. Normalmente, a no ser que vayas a un centro muy especializado, a lo mejor, por ejemplo, en el centro de Madrid, no vas a encontrar un análisis tan exhaustivo, tan bien detallado, tal y como lo hacemos nosotros, pero luego sobre todo también el tratamiento. Este tratamiento que te he comentado antes, por aquí cerca no creo que haya nadie que lo haga de la misma manera. Eso sí que sí. Otros tratamientos que también estamos especializados, pues por ejemplo lo que hablábamos al principio de uñas encarnadas. ¿Sabías que existen unas especies de brackets para las uñas? Ni idea. Eso, pues no va con alambres, como puede ser a lo mejor un bracket, se pone por encima de la uña, es completamente indoloro y resuelve bastante rápido. Pues muy bien, pues esto, bastantes cosas que está en esta situación,
estoy yo pensando en un par de personas, ya lo saben, vamos a recomendarle y sobre todo que se acerquen a vuestra sede. Está en calle Maestro Serrano, al lado de la parroquia de Santa Teresa de Colmenar Viejo. Recordamos que tenéis una página web, www.dmpodología.es, y también tenemos teléfono 615 18 08 04. Imagino que será formato WhatsApp, ¿no? Para poder comunicarse con vosotros. Por teléfono o por WhatsApp, de las dos maneras. Bueno, pues hemos hablado en esta sección Empresarios en la Onda, que hacemos de la mano de la Asociación Empresarial ASE Jacobi, con Daniel Murillo, podólogo y dueño de la clínica DM Podología y Biomecánica. No te he preguntado por cuánto tiempo llevas con esta clínica. Nosotros hemos abierto hace un año, justo. Hace un año. Hace un año, justo. Tenemos ya bastantes años más de experiencia trabajando en muchos otros sitios de la Comunidad de Madrid, pero dijimos, bueno, para atender fuera de Colmenar vamos a atender en Colmenar. Aquí hay pues sí, además no con estos servicios únicos y especiales que no vamos a encontrar en otro sitio y que podemos reconocer y podemos utilizar en DM Podología y Biomecánica. Daniel Murillo, muchas gracias por haber tenido estos minutos para hablar sobre estos servicios tan interesantes, que también por otro lado han servido para llamar la atención, ¿no?, sobre la importancia que debemos dar a nuestros pies, esta parte del cuerpo con la que andamos, y que también, si se encuentra con algún problema, pues va a repercutir tanto en tobillos como rodillas, en cadera y demás. Muchas gracias. Muchas hasta gracias la próxima. a vosotros. Onda Cero Madrid Norte, 100.1. La emoción de